Matías Gordillo, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda toda la audiencia en esta tarde de jueves? Sí, muy linda tarde de jueves, justamente para hablar de un tema no tan feliz, que es un flagelo, esta bestia que se ha instalado en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, y estamos hablando de las adicciones en general. En especial vamos a hablar de lo que es la droga. Sobre todo lo que ha estado ocurriendo en Morón últimamente, sobre esta suerte de promoción que intentaría frenar, digamos, las adicciones o por lo menos controlarlas. La verdad que me parece una hipocresía definitiva esto, justamente por parte sustancialmente de la sociedad todo, nosotros. Cometemos ese acto de hipocresía y por otro lado tenemos que redefinir qué clase de argentino queremos. Esto es lo que muchas veces los gobiernos nunca jamás en la vida se han propuesto, saber cuál es el argentino que queremos tener. Bueno, señores, tenemos una entrevista. ¿Con quién? Hemos consultado a un especialista, Lucas Origó Pose, que es director de prevención de adicciones de la legislatura, que con mucha generosidad nos ha recibido para poder aclarar cuál es el tema. Queremos contarles que se han repartido en Morón, en el municipio de Morón, unos folletos que más bien parecían promover el uso de la marihuana, del porro y de la cocaína, así explícitamente se ha repartido indiscriminadamente. Entonces vamos a consultar en esta entrevista con Lucas Origó Pose. Vamos entonces, estamos al aire. Vamos a ver qué dice la nota. Estamos al aire en Radio del Plata con el director de Prevención de Adicciones de la Honorable Legislatura de Tucumán, Lucas Origó Pose. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola Matías, ¿cómo estás? Cometemos ese acto de hipocresía y por otro lado tenemos que redefinir qué clase de argentino queremos. Esto es lo que muchas veces los gobiernos nunca jamás en la vida se han propuesto, saber cuál es el argentino que queremos tener. Bueno, señores, tenemos una entrevista. ¿Con quién? Hemos consultado a un especialista, Lucas Origó Pose, que es director de prevención de adicciones de la legislatura, que con mucha generosidad nos ha recibido para poder aclarar cuál es el tema. Queremos contarles que se han repartido en Morón, en el municipio de Morón, unos folletos que más bien parecían promover el uso de la marihuana, del porro y de la cocaína, así explícitamente se ha repartido indiscriminadamente. Entonces vamos a consultar en esta entrevista con Lucas Origó Pose. Vamos entonces, estamos al aire. Vamos a ver qué dice la nota. Estamos al aire en Radio del Plata con el director de Prevención de Adicciones de la Honorable Legislatura de Tucumán, Lucas Origó Pose. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hola Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto por la invitación. Bueno, Lucas, mira, veníamos hablando en el programa de que en la Municipalidad de Morón, seguramente que estarás al tanto, ha habido todo un debate porque ellos han repartido en una feria, en un lugar público y sin lugar de distinción de edades ni de personas, unos folletos que han sido muy criticados porque, por ejemplo, tenían expresiones que parecían más promover de algún modo el consumo de sustancias adictivas y más que rechazarlo. Entonces quisimos comunicarnos con vos, sobre todo por una cosa, Lucas, que puedas clarificar el mensaje frente a esta situación que hemos vivido, porque de esto ya se ha hablado mucho y mucha gente ya está al tanto de la situación. Pero quisiera que vos puedas dar un mensaje clarificando a nuestros oyentes, a los padres, a los jóvenes, sobre cuál es la realidad del consumo de las adicciones y qué nos podría decir al respecto de este tema, sobre todo en Tucumán y de tu experiencia. Bueno, la verdad que estoy al tanto de esta movida que se dio allá en Morón con estos folletos que se han repartido. Ellos fundamentan que esto se hizo desde una mirada de reducción de riesgo, que es una mirada de abordaje en el tema de adicciones, cuando la persona ya está consumiendo, evitar otras problemáticas de salud mental, de salud física en general. De todas formas, considero, y desde lejos de estar de acuerdo con esta modalidad que han implementado en Morón, creo que hay que ser muy claro con los mensajes. Creo que es una problemática que merece mucho respeto para abordarla y merece mucha formación también para abordarla. Es una problemática que tiene mucho de social, de comunitario, de psicológico, de físico. Es una problemática como transversal y muy difícil, que crece mucho, que nuestros adolescentes y jóvenes están expuestos
esta oferta de sustancias en los distintos ámbitos donde ellos se mueven, y que muchos lamentablemente luego de consumir alguna sustancia quedan enganchados en algún consumo, lo que va favoreciendo a que hagan una adicción. Entonces se necesita en ese caso, cuando ya hay consumo, un proceso de rehabilitación, un tratamiento para que esa persona deje su consumo. Claro. Ese es por un lado. Y después se trabaja en lo que sería lo preventivo, Sí. que prevención significa llegar antes, Claro. es decir, trabajar con los niños o los que están ingresando a la adolescencia para dotarlos de herramientas psicológicas y emocionales para que ante una eventual oferta de sustancias ellos tengan la autoestima, la personalidad y la mirada crítica para decir yo no quiero consumir. Perfecto. Entonces la prevención es una mirada para evitar el consumo, el tratamiento es para ayudar a esa persona a que retome su vida cotidiana desde la salud. Bien. Y quizás esta campaña, que no ha sido muy bien explicada y que ha tenido muy mala repercusión, quizás, pienso yo, ha sido a través de esta mirada de reducción de daño, pero me parece que bueno, no ha sido Claro. muy clara en ese sentido. Sí, sí, porque vos sabés que, bueno, hace un tiempito estábamos hablando que, claro, das consejos, empezar de a poquito, fumar porro, pero de tal manera, ¿no? Tenés derecho a tal cosa, ¿sí? Tampoco quisiera hacer una promoción acá. Entonces, bueno, me parece muy importante esto que nos estás diciendo, que hay que estar preparado, hay que formarse y hay que dar un mensaje claro, porque pareciera ser como que se han normalizado como ciertas conductas, ¿sí? Entonces, también te quería consultar si, por ejemplo, ustedes perciben que después de la pandemia y todo lo que ha significado, esto, el consumo problemático ha crecido, por ejemplo, o más bien las familias se han fortalecido y han podido generar otros vínculos. ¿Cómo analizan esa situación? Mira, Matías, la verdad que nosotros los profesionales de la salud, y no solo lo que nos dedicamos a las adicciones, sino a la salud mental en general, estamos viviendo lo que denominamos una pandemia también de salud mental. Sí. Se ha cuatriplicado el consumo de alcohol en los hogares y en las personas argentinas. Se ha triplicado el tema del consumo de drogas. Creo que esta pandemia ha dejado muchas secuelas a nivel de personalidad y de subjetividad. Hoy los consultorios de salud mental de los psicólogos y psiquiatras están abarrotados de pacientes, con consultas de ataques de pánico, con consultas de trastornos de ansiedad, con consultas de cuadros adictivos, ya sea con consumo de alcohol, consumo de drogas psicoactivas o psicofármacos para dormir. Es decir, estamos viviendo como toda una época de haber transitado este tiempo muy difícil del COVID, donde uno vivió con mucho miedo el contagiarse, donde vivió la muerte de familiares o de personas muy cercanas, vivir con el constante estrés de cuidarse, del alcohol en gel, del barbijo, de que si me saco el barbijo, no me saco el barbijo. Ese estrés cotidiano que se vivió ha causado un montón de problemáticas a nivel de salud mental, e inclusive en la época del confinamiento también. Imagina que no es lo mismo una pareja de un matrimonio que se veía 3 o 4 horas al día, de golpe compartir 24 horas todos juntos. Ha empezado a dinamitar muchos vínculos, hubo muchas separaciones, hubo muchos cuadros de violencia intrafamiliar. La verdad que fue durísimo, todavía lo estamos viendo nosotros en los consultorios de salud mental. Hoy inclusive salió una nota en la Gaceta que las consultas por salud mental han aumentado el 25%, tanto en el sector público como en el privado, lo cual nos está marcando un momento muy difícil desde el psiquismo, desde la salud mental y desde el bienestar de las personas. Y eso se ha traducido en un consumo problemático de sustancias adictivas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Por eso te hago una pregunta. ¿Esto también, digamos, se ha visto en los niños jóvenes o algo en el mundo adulto? Esto se ha visto en todas las franjas etarias. El niño por ahí recrudeció su comportamiento adictivo con los dispositivos tecnológicos. De golpe tenías chicos que pasaban 12, 18 horas jugando a la Play.
que hoy están mucho más relacionados con el celular, no pueden dejar el celular, conectados con los dispositivos. Hubo un montón de cuadros en cada franja etaria, te diría, con distintas características. El adolescente con autoflagelaciones, con situaciones de mucha angustia, el no ver a los amigos, el no poder salir, en una etapa donde la vida social es fundamental, donde los amigos a veces se vuelven más importantes que la familia. Bueno, el adolescente no pudo vincularse, le costó un montón. La virtualidad en lo educativo me parece que tampoco nunca va a reemplazar lo presencial, el contacto con los compañeros, el contacto con el docente. Ha sido psicológicamente un momento muy difícil y creo que cada franja etaria, cuando yo hablo de franja etaria hablo de distintas edades, niños, adolescentes y adultos. Creo que cada franja etaria ha tenido sus dificultades. Ahora, con respecto a este consumo problemático de adicciones, vos, bueno, recién mencionaste el alcohol también, ¿no? Que a veces está como mucho más normalizado, pero sabes que quiero preguntarte también que yo ahora noto una cierta normalización, por ejemplo, de la marihuana también. Digamos, cada vez es más habitual ir caminando por la calle, que una persona esté fumando y se siente por el olor, o que en las fiestas, en las reuniones de los jóvenes, de los adolescentes, tanto el alcohol como la marihuana están siendo como parte habitual del paisaje hoy de una sociedad, ¿no? Quiero preguntarte, ¿esto tiene alguna consecuencia, el consumo de marihuana? ¿Cuál es la gravedad que tiene? ¿Qué efecto produce? ¿Es algo, digamos, que no nos va a traer ninguna consecuencia, o sí, es algo grave que hay que tratar de evitar, ¿no? Y después, si puede hacer una mención también al alcohol, que lo recién nombraste con un porcentaje, 40% dijiste. Sí, se ha aumentado 4 veces el consumo de alcohol en los hogares argentinos. Esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO. Lo dice la UNESCO. Mira, el tema del alcohol es una sustancia que está hace un montón de tiempo muy naturalizada, inclusive es de venta legal, o sea, vos podés ir a comprar, tenés que ser mayor de 18 años, obviamente, en muchos casos los chicos empiezan a consumir antes. El alcohol está como muy normalizado y en toda festividad el adolescente y el joven ya tiene sus primeras vinculaciones con el consumo de alcohol. Este proceso de naturalización, que la naturalización de cualquier cosa es un proceso sociológico donde un comportamiento o un uso de algo se va tornando natural, nadie lo problematiza ni nadie se pone a analizar, por eso se llama naturalización. En estos últimos años la marihuana ha venido con todo un tema de naturalización, como vos decís, uno camina por calles de Yerbabuena, de Barrio Norte, y se siente olor a marihuana, que es un olor característico. Sí. Es difícil describir un olor, pero no es lo mismo que un olor fuerte, a yuyo fuerte, nada que ver con el cigarro de tabaco común, claro. Uno lo distingue. Nosotros lo vemos al consumo de marihuana con mucha preocupación. A nosotros nos llegan pacientes que ya llevan varios años o meses consumiendo marihuana. Esto genera en la persona o en el paciente un síndrome que se llama amotivacional. Significa que el chico que está consumiendo marihuana de hace un tiempo, chicos y chicas, porque también esto no distingue sexo, claro. Ni clase social, que consume durante mucho tiempo, empieza a generar un síndrome amotivacional donde la persona pierde motivación por todo. Es una persona que no le llama la atención el estudio, no le llama la atención el emprender algo, no le llama la atención su trabajo, no le llama la atención el deporte, no le llama la atención los vínculos familiares sanos. La persona empieza a perder motivación por todo. Esto produce la marihuana. Es como estar en vida y vivir sin ningún tipo de motivación y de energía. Eso por un lado. El consumo abusivo de marihuana genera también algunas desintegraciones a nivel cognitivo, por ejemplo, donde el chico no puede armar un rompecabezas que lo arma mi hijo de 7 años, tiene mucha dificultad. En muchos pacientes hemos visto que el consumo de marihuana ha desarrollado cuadros psicóticos, de alucinaciones, de ideas delirantes. Entonces, cuando a mí me hablan de consumo de marihuana, yo que me dedico al tema de la salud y de los consumidores, siempre digo que es un tema muy a tener en cuenta, que si bien hoy está muy naturalizado, siempre debemos tener la mirada
de que es una sustancia altamente adictiva y que genera, entre otras cosas, estos ejemplos que te doy. Claro, pero la verdad que a veces en el diálogo con las personas que consumen o que están a favor, ¿no? Y hay como una cierta idealización de esto, ¿no? Hay como una cierta, te diría, hasta una cultura que se va generando, que lo tratan de vincular con la naturaleza, con el vivir la vida de un modo más ecológico, incluso lo comparan, por ejemplo, con el cigarrillo o con el alcohol y dicen que por ahí es mejor que estas dos sustancias. Sin duda que todas producen un daño, pero digamos por lo que vos estás contando, podríamos concluir, lo pregunto también, que esto no es tan así, ¿no es cierto? Totalmente, esto que vos planteás lo vivimos todos, porque hoy el tema del consumo y de la fumada de marihuana ya no queda solamente en lo que sería la franja etaria de adolescentes, hay adultos que fuman un montón de Exactamente. marihuana, que defienden, incluso que romantizan, digamos, de alguna manera el consumo de marihuana, Sí, y uno que está de este lado como profesional de la salud ve todos estos cuadros, y no hay que olvidarse que la marihuana es una sustancia psicoactiva que actúa directamente en el cerebro, sí. directamente en el lóbulo frontal, que genera todo este tipo de alteraciones. Entonces, por eso, para hablar hay que saber, esta naturalización por ahí se lleva a esta romantización del consumo, pero fumar marihuana tiene indudablemente sus consecuencias que yo como profesional de la salud mental y especialista en drogadependencia lo veo diariamente en mi consultorio. Bien, otra pregunta con respecto a esto, los casos de chicos que, por ejemplo, están con esta alteración del lóbulo frontal o que tienen esta ¿cómo dijiste? Amotivación. Amotivación, una vez que dejan el consumo, ¿vuelven a recuperar sus capacidades de poder armar un rompecabezas, etcétera? ¿O ya la marihuana en un uso, digamos, habitual y con mucho tiempo deja un daño cerebral también? ¿Cómo es el tema? Mira, en el tratamiento se ven todos los aspectos, los tratamientos para consumidores de droga ven la parte médica, la parte psicológica y la parte cognitiva. En ese sentido se logra la deshabituación de la persona, que es que esa persona pueda empezar a vivir nuevamente sin sustancia, y esto como el proceso más largo, Sí. la deshabituación se llama, y después se hace un abordaje médico, algunas veces farmacológico, para poder reentrenar ese lóbulo frontal para que pueda volver a retomar aquellas habilidades y funciones neurológicas, psicológicas y emocionales que había perdido. Todo esto sería como un abordaje integral en la rehabilitación de ese chico. Entonces ese chico, después de la deshabituación, ese cerebro comienza nuevamente a funcionar sin sustancias que lo alteren, puede, por un mecanismo de plasticidad neuronal, retomar estos funcionamientos cognitivos y demás. Perfecto. Ahí en el folleto hace una referencia a la cocaína. Empezar de a poquito, ¿sí? Daba como algunos consejos. Ahí ya estamos hablando de otro... Cocaína es otra sustancia distinta que la marihuana. La cocaína es una sustancia que, bueno, se hizo famosa por varios deportistas y su consumo. Es una sustancia que en la Argentina se consume mucho. Es es una sustancia que se la consume para generar mucha motivación, para generar una excitación del sistema nervioso central, para estar muy atento, para estar muy pila, muy arriba. Y te diría que uno que se dedica a esto, me parece que de las adicciones, la cocaína es una de las más difíciles para poder rehabilitar a un paciente, porque la cocaína entra en un circuito donde la persona empieza a consumir diariamente, muy rápidamente, necesita encarar el día a full, con todo, entonces empieza a consumir como diariamente. Entonces la cocaína se empieza como a convertir en un bastón de esa persona, que esa persona funciona mientras esté en consumo, y es una sustancia extremadamente adictiva que hace que la persona comience a meterse con ella misma, empieza a perder los vínculos, termina consumiendo en un lugar encerrado, él solo. Un consumo prolongado de cocaína empieza a generar todas unas ideas delirantes de persecución. El paciente se empieza a sentir perseguido, observado. Es una problemática de la cocaína muy difícil.
que lamentablemente también se la ve, pero son dos sustancias distintas. Por ello hablamos de drogas psicoactivas, pero cada uno tiene como ciertas características. La marihuana es una cosa, que el chico te refiere que lo tranquiliza, lo relaja y demás. A la cocaína al contrario, la cocaína se la consume para estar siempre al palo, a full, a quinta velocidad, llevarse el mundo por delante. Los dos son procesos adictivos con algunas características, pero son dos drogas distintas. Que terminan, pero terminan destruyendo de alguna manera una vida humana, ¿no es cierto? Eso, totalmente, por eso... Ven a eso, ven casos de personas destruidas. Claramente, Matías, claramente. Y cuando hablamos de destrucción de la persona, hablamos de su salud física, de su aspecto, de su higiene personal, el no llevar adelante ninguna actividad saludable, deportiva, cultural, como quieras llamarlo, destrucción en sus vínculos de pareja, con sus hijos, con su familia, con sus padres. Por eso la nueva ley de salud mental habla de consumos problemáticos. Cuando ese consumo, ya sea de marihuana, cocaína o de alcohol, esa persona se empieza a destruir un montón de ámbitos de su vida cotidiana, ahí se empieza a hablar de consumos problemáticos. Sí, contame de tu tarea, porque estás asesorando de alguna manera a la legislatura de Tucumán, ¿no? Porque a raíz de todo esto algunos hablaron de un narcoestado, pero sé que acá vos estás intentando impulsar junto con los legisladores algunas leyes para poder luchar contra este flagelo, ¿es así? Totalmente, esto es una problemática de las adicciones y de las drogas que tiene como dos caras de una misma moneda. Por un lado es el paciente que está con la persona que está consumiendo, que es lo que nosotros los profesionales de salud mental nos ocupamos, en los programas de prevención, en los programas de rehabilitación, en los programas de reinserción social. Y por otro lado está la venta de droga, donde esto es de público conocimiento, el barrio donde uno va a trabajar, la gente sabe dónde venden, dónde no venden, quiénes venden. Entonces me parece que en ese sentido, en la lucha contra el narcotráfico, que era una instancia que se encargaba la justicia federal, sí, el gobierno de la provincia, en una opinión personal con muy buen tino, avanzó con una ley de narcomenudeo. ¿Qué significa el narcomenudeo? La venta de droga a menor escala. Bueno, ahí está. Mirá vos qué interesante lo que está ocurriendo en Tucumán. Después vamos a indagar más sobre este narcomenudeo, que bueno, obviamente ya tiene toda una trayectoria en nuestra provincia. Totalmente, es lo que, digamos... ¿Con quién estuvimos entonces? Sí, con Lucas Origó Pose, que es el responsable de luchar contra las adicciones en la legislatura de Tucumán. Mirá vos, a mí me gustaría tenerlo tanto acá presente, porque me gustaría preguntarle sobre todo las causas en nuestra provincia, porque, insisto, pues sabés que hay una palabra que se me está pegando en la boca con tanta frecuencia y que es la hipocresía. La hipocresía, porque ahora lo que me gustaría es que mínimamente nos detengamos a analizar el porqué de este fenómeno de las adicciones, no solamente en Tucumán, en el país, sino en el mundo, ¿no? En el mundo, quedarnos confrontado el hombre con el hombre, y después no hay nada. Y yo te juro que si fuese ateo sería un adicto. Y sí, lo que pasa es que es una búsqueda de una salida, digamos, frente a tanto dolor tal vez que por ahí los seres humanos pasan en esta vida. Por supuesto. Pero bueno, entonces vamos a analizar las causas de las adicciones en el próximo bloque. En el próximo bloque nos vamos a meter de lleno ahí a tratar de desentrañar algunas de las causas y por supuesto algunos de los responsables. Perfecto. De que estos seres tan sensibles como son los adictos caigan en este flagelo. A quienes les mandamos nuestra mayor solidaridad. Bueno, muchas gracias, nos encontramos después de la tanda. Vamos entonces. Uno es el sueño, la fe y la verdad. Cada segundo sin sueños es la eternidad. Soñemos juntos. Los corazones guardan sueños que queden. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 7:30 de la tarde, temperatura 13 grados 8, humedad 33%.
fallo judicial le ordena al ANSES aumentar una jubilación tras el ajuste previsional hecho en el 2020. La justicia tucumana indicó que el efecto negativo que tuvo suspender por un año la fórmula macrista de movilidad no debe perpetuarse en el tiempo. La consecuencia fue que en lugar de un aumento del 42,1% para jubilados y pensionados, de acuerdo con la ley de 2017, el gobierno dio una suba de un nivel que varió entre el 24,3% y el 35,3%, dependiendo del nivel de ingreso. En todos los casos, el reajuste quedó por debajo de la inflación del año, que fue del 36,1%. Las consultoras estiman que la inflación podría ser de cerca del 6% en abril. Las firmas que realizan relevamiento de precios estiman que el índice de precios al consumidor se moverá entre el 5,3% y el 5,7% para el cierre del mes. De ser así, cerraría entre un 1 y 1,7% menos que en el mes de marzo, que fue del 6,7%. Internacional. Joe Biden propuso transferir a Ucrania los bienes confiscados a los oligarcas rusos tras la invasión. La idea de la compensación es parte de las nuevas reglas propuestas que aumentan el castigo económico del Kremlin. El presidente dará esta noche su discurso sobre la situación. Cielo despejado en Buenos Aires, viento del sur a 14 kilómetros por hora, temperatura actual 13 grados 8 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Cierra los ojos y un sueño verás. Todos los jueves, de 19 a 20 horas. Soñemos juntos, la hora de Portal de Prensa en Radio del Plata, con la conducción de Matías Gordillo y Fernando Jiménez. Soñemos juntos, jueves de 19 a 20 horas. Te esperamos. Soñemos juntos, todos los corazones. La droga, deseo ingenuo, descuidado, incluso insolente, que el mundo adulto pronto destrozará. Después del resplandor, como un niño cuando se asusta, vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Vuelves a sentirte solo, envuelto en quietas penumbras. Y en la profundidad, donde vuelan tus fantasías, viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Viajas creyendo que es cierto, lo cierto es una mentira. Y el pedacito de sol que te toca para vos, afuera te está esperando, de ti nunca se ha olvidado. Afuera te está esperando, de ti nunca se ha olvidado. Vive la realidad, deja de acelerar tu muerte, que nuestra vida es muy corta, no hay que tentar a la suerte. El programa Soñemos Juntos es auspiciado por Portal de Prensa, información y análisis para el bien común. Instagram, Twitter, Facebook y en la web portaldeprensa.com. Menires Inmobiliaria, más de 30 años de asesoría profesional en el mercado inmobiliario. Podés acercarnos tu inquietud en Santa Fe 650, llamándonos al 421-6633 o por correo electrónico a meniresinmobiliaria@gmail.com.
Bazar y gastronomía Milver. Estamos en calle Junín 290 o en nuestro sitio web milver.com.ar. Apícola San José, miel pura de abejas, de Álvaro Arauz Carán. Podés hacer tu pedido al 3816-14-2080. Doctora Mariana Prado, ortodoncia y ortopedia de los maxilares, prevención y tratamiento de maloclusión en niños y adultos. Boulevard 9 de Julio, 449 en Yerbabuena. Teléfono 381-590-7521. En Instagram, @doctora Prado Ortodoncia. Doctora Mariana Prado, diseñando sonrisas. Centro de Patología Raquidia, edificio CRIM, Santiago, 158, séptimo piso. Patología de la columna vertebral, kinesiología y fisioterapia, traumatología del deporte y psicología. GNC El Limón es la energía que mueve a Tafí Viejo. Archisot, la llave que te abre la puerta a la transformación digital. Podemos ayudar a diseñar tu sitio web, a posicionarte en Google, a tu sistema de control de horarios digital por medio de aplicaciones, sistema de gestión escolar, legajos de docentes y alumnos digitales, control de asistencia. Encontranos en archisoft.es. Royal Prestige, empresa líder en cocina inteligente. La tecnología del siglo XXI llegó a Tucumán. Solicita una demostración gratuita vía WhatsApp 381-348-0111. QSIS, software online en salud. Tu consultorio digital desde tu celular. Turnos por WhatsApp 100% automatizado. Podés encontrarnos en qsisweb.com. Ginés Producciones. Llevamos el teatro con valores a tu escuela. Nos encontrás en Facebook e Instagram. Ginés Producciones. Buscando lo eterno en el arte. CEDEFA, Centro de la Familia, una fundación de apoyo para fortalecer la familia. Ingresá a cedefa.com.ar para conocer nuestros servicios. Bueno, estamos regresando después de la entrevista con Lucas Origó Pose, que era el responsable de la prevención de adicciones de la legislatura de Tucumán. Y la verdad que hemos tratado un tema que nos ha dejado a todos también un poco molestos con lo que ha sucedido en la municipalidad de Morón, entregando irresponsablemente, tal vez haciendo una promoción de las drogas, ¿no? Lamentablemente es así. Y nosotros que estamos luchando por nuestra juventud, por nuestra patria, por tratar de soñar un futuro mejor, queremos aprovechar este tiempo que nos queda del programa para tratar de analizar el tema de la droga, el tema del consumo, desde otras perspectivas, tal vez podríamos decir más filosóficas, porque por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo había leído un artículo en el diario en el cual mostraban una artista muy famosa que había fallecido, digamos, por una sobredosis. Amy Winehouse, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero ¿sabés cómo se titulaba la nota, Fernando? No. Decía, vivió... fue como un ícono de la libertad, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, claro, ¿qué es la libertad y por qué concebimos nosotros que drogarnos nos hace más libres o romper los límites nos lleva a la libertad? A veces esto es lo que confunde nuestra juventud. No sé, Fernando, ¿qué mirada tenés vos al respecto? No, yo no sé por qué hablamos de libertad cuando hablamos del terreno de la droga, ¿no? O sea, a ver, si tratamos de improvisar una suerte de concepto, yo le preguntaría o al adicto o a vos, te estoy preguntando que estás en tu casa, estás en el coche, ¿me puedes definir qué es libertad? No digas la palabra libertad, decime qué significa. Básicamente la libertad para vos es un fin, porque si vos pensás que la libertad es un fin, estás equivocado. La libertad es un medio. ¿Para qué? Para lograr un fin. ¿Y cuál es el fin, Fernando? Porque esto es lo que la gente no sabe, bien, tal vez de la propia vida. Es decir, si la libertad vos la tomás como un fin en sí misma, ¿para qué? Claro. Soy libre, ¿para qué? Ahora, cuando vos tomás la libertad como un medio para lograr objetivos, entonces sí tenés objetivos. Claro. Es decir, que la libertad nos sirve, nos llega a nosotros con el único objetivo de poder decidir mínimamente. Y acá viene una hipocresía muy grande de la legislación nacional que obviamente no es
de estos últimos gobiernos, sino que se agravó en estos últimos gobiernos y sobre todo en el provincial, y lo digo esto por haberlo vivenciado, digamos, con personas inmediatas a mi entorno que tienen este flagelo, que sufren este flagelo de la droga. Con lo cual nos solidarizamos totalmente a todas las personas que están luchando por salir de este proceso. Si yo tengo que describir lo que es un adicto es una persona hipersensible, que lamentablemente muchas veces carece de esto, lo más importante que tiene un hombre, que es el deseo de ser. ¿Ser qué? Claro. No sé qué quiero ser. Claro. Entonces, te decía, ¿por qué se agrava? Fíjate vos que acá los centros que supuestamente están destinados a ayudar al adicto, ¿sabes qué es lo que le piden al adicto únicamente? ¿Qué cosa? Lo que no tienen. ¿Qué? Que es que ellos quieran recuperarse de la droga. Si lo primero que vulnera la droga es la voluntad, la decisión, la libertad, ¿cómo le vas a pedir algo que no tiene el adicto? Ahora, si vos querés llevarlo al adicto por la fuerza pública, tenés que hacer una junta médica, el adicto tiene que haber pasado por una situación de autoflagelarse de manera que su vida corra riesgo. Es decir, esto en el sentido práctico. Sí. Ahora, si vamos a buscar nosotros por ejemplo, a encontrar la inteligencia, esta medida preventiva de hacer todo un proselitismo de la droga, como lo ocurrió en Morón, explícame ¿cuál es la causa? A ver, es cierto, se quieren hacer los modernos como ocurre en Estados Unidos, que a los adictos los destinan, los confinan a determinadas comunidades y además le proveen de sustancias para que estos no sufran mucho más la carencia de drogas. Claro, bueno, aquí un poquito lo que hablábamos también de la entrevista con Lucas, él nos contaba que hay muchas organizaciones, por ejemplo, municipales en principio, ¿no? Me comentó que cualquier persona puede acercarse a un CAPS, por ejemplo, pero también hay organizaciones no gubernamentales, eclesiásticas, por ejemplo, me nombró el Hogar de Cristo, en donde hay muchas personas que ayudan, hacen una ayuda, ¿no? Pero está bien, pero acá el tema es central. ¿Qué pasa cuando vos tenés un hijo adicto que tiene 30 años, por ejemplo? ¿Cómo hacés vos para que...? Y el tipo está muy mal, y bueno, vamos a un centro de rehabilitación, te vas a decir, no quiero ir, no quiero. Entonces decir, pero ¿por qué? ¿Cómo hago? Claro. ¿Cómo hago? Bueno. Entonces eso es el tema. Bueno, en primer lugar, digamos, hay una llamada grande acá de alerta a los padres, ¿no? Que también eso Lucas nos indicó. Siempre y cuando el padre no sea adicto, ¿eh? Porque lo que te estoy diciendo es que hay una generación, esta generación, ¿me entendés? Es de hijos huérfanos, con padres que son adictos. Y no estoy hablando, como parafraseando también a Pose, de distintos extractos sociales. Exactamente. A veces pensamos aquí hay funcionarios que tienen más de 60 años y son funcionarios públicos y consumen droga. Claro. ¿Me entendés? Y consumen droga. Sí. Y fuman el porrito después del asado. Claro. Y todo esto está, como vos decís, incorporado. Muchos dirán, bueno, loco, es así la realidad. Bueno, pero entonces, Fernando, volvemos al sentido de libertad. Obviamente que un joven, un adolescente, tal vez no se hace tantas preguntas al momento, sino que una de las causas que estábamos leyendo también en un documento que se llama Droga y Iglesia, Droga y Toxicomanía, en donde señalaba que una de las causas es la soledad, que me lleva también a una crisis, a un vacío existencial. Entonces, frente a ese dolor hay un intento de huida, podríamos decir, pero que es una huida que es una trampa. Por eso vuelvo al tema de la libertad. Sí. Porque podríamos entender la libertad, como vos muy bien dijiste, entre, digamos, como esa capacidad de elegir lo bueno para nuestra vida y entre lo bueno, lo mejor. Pero ¿por qué caemos en esta romantización? Pero te voy a repetir, vos decís lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno elegir lo mejor, es que eso es lo que tenemos que transmitir. No decir, bueno, tomá cocaína, pero empezá por acá, fumá marihuana, pero hace esto. Entonces, claro, bueno, hemos esto negociado es lo que ocurre, con el mal. Pero obviamente que es una imbecilidad del intendente de Morón. Bueno, pero lo defiende, por ejemplo, la periodista Mariana Carabajal de Página 12, tiene todo un artículo como escandalizada de por qué la gente
ha objetado esta campaña y la defiende. La Vidal misma dice, ella se fuma un porrito, es re canchera. Bueno, entonces con eso es referente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay todo una política narcotizada. O sea, nuestros políticos, nuestros funcionarios son adictos. Bueno, no son todos. Adictos. Hay una lucha todos. también contra esto. Ok, no todos. En todo caso, que levanten la mano los que no son. Bueno, ¿me entendés? Pero yo quiero darle un mensaje acá a los jóvenes que nos están escuchando. Vos, Fernando, tenés experiencia de amistades, digamos, que están sufriendo esto. Mira, la característica del adicto víctima, te vuelvo a repetir, es un chico que lamentablemente, vos decías, se sienten solos y esto genera un vacío. No, es exactamente al revés. Hay una soledad, hay un vacío primero. Sí. Por falta de educación, por falta de perspectiva, porque el deseo de ser no está. Bien. Y esto genera soledad. Y hay un punto en el que, mirá vos qué trampa que es la droga. Y qué trampa es la sociedad también en este aspecto, porque tiene mucho ruido y poco contenido. Sí. Que justamente uno se puede preguntar, ¿estoy solo o soy libre? Como si ambas cosas, en el interior del adicto, estas cosas ocurren. Yo no sé si estoy solo o soy libre para estar solo y esclavo de esta adicción, que es lo único que me hace sentir bien. Yo tengo amigos adictos y dicen, no, déjame que fume un porrito, porque sé que tengo la cabeza hecha pelota. Pero estamos escapando de la realidad, es decir, es una evasión tremenda. Pero entonces, estamos cayendo lo mismo. Pero que sabe que lo que pasa, para muchas personas, por ejemplo, digamos, el trabajo durante la semana de lunes a viernes es una esclavitud, y el fin de semana supuestamente es un placebo. Planteamos una liberación que tampoco que nos sigue haciendo más esclavos. Es que es más de lo mismo. Pero estamos perdiendo el sentido de la realidad, de valorar la amistad, de valorar la familia, de valorar el amor, de un proyecto de vida. ¿Cuáles son esas verdades que dan sentido a nuestra vida, por Dios? Augusto Conte decía, acertadísimo, decía que el placer cuesta trabajo. O sea, tenés que laburar. Entonces, te vuelvo a repetir, la tendencia aquí, ¿cuál es? Laburo los 5 o 6 días en la semana para hacer más de lo mismo. ¿Qué quiere decir más de lo mismo? Mientras el trabajo me idiotiza de tal manera. ¿Pero por qué trabajo? Y bueno, ¿qué querés que te metieron? La plata no alcanza para nada. Nada alcanza para nada. Tu vida no está alcanzando para nada. Porque llega el viernes a la noche o el sábado al mediodía y te descerebrás. Claro. ¿Y qué pasa? Decime cuándo has descansado. Claro. ¿Cuándo te has divertido o te has diversificado? Jamás. Bueno, pero si analizamos... Sos el mismo que se está drogando y que está agravando su droga, agravando su vacío. Bueno, pues esto es tema de terapeuta en todo caso. No, lo que pasa es que tal vez yo por lo menos los modelos adultos que tuve, gracias a Dios me han dado un modelo de amor a la vida, de amor al trabajo, ¿no? Hoy, si estamos diciendo que nuestra generación está también normalizando estas prácticas, entonces realmente estamos en un problema, ¿no? Porque si los adultos no somos capaces de liderar la vida, tal vez de nuestros hijos, o hacer el esfuerzo o el intento. Acá hay una tendencia, por supuesto, en el progresismo, al que nos está llevando nuestros políticos y en todo el mundo. Sí. Este progresismo de la Agenda 2030 hace que justamente sea el Estado. Mirá lo que está pasando. El Estado le provee consejos al adicto. Claro. Entonces, el Estado que por eso te digo, el Estado se te mete en la casa y te dice, mirá, nosotros, si él no quiere curarse, nosotros... Pero yo sé, tiene 28 años, tiene 25 años, tiene 17 años. Bueno, si el chico no se quiere curar, no podemos hacer nada. Claro. Entonces, pero no, yo lo voy a agarrar de los pelos. No, señora, esto no puede ser, esto no se puede hacer, esto, caballero, no se puede hacer, tengo que hacer una junta, un despelote que nunca ocurre. Claro. ¿Para qué? Para poder obligarlo a alguien que tiene vulnerada su voluntad, su libertad, su inteligencia, a que se cure. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, es como que a un ciego dice, no, requisito sine qua non para entrar al hogar de los ciegos es que veas. Claro, claro. ¿Cómo? Está bien, bueno, es cierto. ¿Cómo? Cierto. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Tenés que tener voluntad para ir a recuperarte de las adicciones. Pero si justamente lo primero que me mató las adicciones fue mi voluntad. Bueno, aquí también hay un tema que por ahí tal vez no. Y el Estado se mete para favorecerlo al narco, para favorecerlo al pobre enfermo de las drogas. Sí. Esa es la función del Estado en estos momentos. Y si no,
Pregúntale a Morón, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿El Estado se está metiendo para qué? Sí, para amenizar el impacto del dolor de la droga. ¿Sos un idiota? ¿En serio? Claro. O sea, en serio me parece una mariconería tremenda, una hipocresía absurda. Hemos dejado de luchar contra el mal y hemos negociado de alguna manera. Ahora, Fernando, qué increíble y qué reflexión profunda podemos hacer en la sociedad, porque estamos hablando de la droga, pero también podremos hablar del alcohol, como hemos hablado en la entrevista. También podremos hablar de la adicción que tenemos con la tecnología, con los celulares, ¿sí? Que son modos de evadir la realidad. ¿Qué pasó? Yo creo que hemos perdido el asombro, hemos perdido la admiración, la valoración de las cosas. Sí, porque siempre vamos a estar necesitando un estímulo externo porque no estamos felices. Bueno, es que acá el tema... O sea, un adolescente que sale a bailar un sábado a la noche, ¿sí? Tal vez no se hace tantas preguntas, le ofrecen, y cree que es pícaro, porque nadie habla lo contrario, entonces tenemos que también los adultos... Mira, yo te voy a contar una cosa, lo que ocurría, ya que hablas de la adolescencia, cuando sale un fin de semana a la noche. Sí. El lunes cuando te encontrabas con tus compañeros, decías, ¿qué tal te fue? Bien. ¿Por qué? Porque conociste una chica, porque estuviste con una chica, por lo que sea, pero te relacionaste con con la persona que vos querías, y a lo mejor ese coqueteo, ese presumirse, se dio. ¿Sí me entendés? Ahora, cuando vos la pasabas mal, ¿y qué tal el fin de semana? Horrible, ¿qué? Me he machado. Claro. Me he machado tremendo. Si no me daba bola a nadie, más o menos. Ese es el tema. Ahora es al revés. Ahora se ha invertido. ¿Qué tal la pasaste bien? Me he descerebrado. Claro. Encima han venido, me han traído un par de líneas y se me ha abierto la cabeza. Y después, hipócritamente decimos, ay, a la chica la han violado, a esto. Pero si no hay conciencia. A ver, en esta posverdad, que es otra absurdo, a donde dice que ya no existe una verdad absoluta. Claro. Es cierto. Pero vos, ¿por qué ahora hay hipocresía? ¿Por qué decís hipocresía? Porque nos preguntamos cosas que nosotros mismos estamos ocasionando. No podemos alegar un derecho, un dolor, cuando nosotros mismos somos los responsables y los constructores de ese dolor. ¿Me entendés? Claro. O sea, cuando vos salís medio, ni siquiera en onda Quijote de la Mancha, salís a meterte con alguien, entra el Estado, entran los demás, los progres, no, pará, que les libre, que... Pará, si no tenemos ni siquiera un concepto de libertad, te voy a repetir, la gente no sabe en estos momentos si está sola o tiene libertad. Bueno. Todo el mundo padece de angustia. Ahora, ahí tenés vos un documento de las características de lo que le ocurre al adicto. Tiene soledad, vacío existencial, no tiene motivaciones, está aislado, busca el aislamiento. Y te digo más, el viernes pasado, buscándole justamente para un hombre ya de 44 años, padre y abuelo incluso, que él me decía, yo manejo las drogas, yo manejo la cocaína. Claro. Y era la segunda vez que recaía. Y hoy y la semana pasada me dice, mira, estoy de capas caídas, hermano, ayúdame porque no estoy manejando la cocaína. Bueno, ahora escúchame, Fernando, y también porque vamos llegando... Y no tenía terapeuta, y no hay centro, y no hay nada. En serio, salí a buscarlo. Claro. Salí a buscarlo, sí, está Narcóticos Anónimos. Perfecto, ahí sí. Bueno, él no quiere ir ahí. ¿A dónde quiere? Bueno, quiero ir a un psiquiatra, quiero ir a un psicólogo, quiero hacer terapia. Bueno, ¿querés tener una cosa? ¿Te doy una novedad? No había en Tucumán. En Tucumán no hay. Bueno, nadie tiene turno. Un poco lo que decía Lucas también, ¿no? De que está todo repleto después también de la pandemia. Pero, escúchame, hay un tema que es importante, que también como para ir cerrando esta temática de hoy, ¿no? Que es hacer una reflexión profunda acerca de que si estamos en un mundo en donde no hay verdad, en donde no hay bien, tampoco en donde mentira, no hay valores, en donde todo es subjetivo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, ¿cómo puede hacer un joven, un adolescente para encontrar sentido a las cosas, en donde por ahí se proyecta hacia futuro y hay una crisis económica por ahí grave, ¿no? Entonces no se ve y va a poder trabajar o no, se proyecta en su familia y de repente la experiencia de familia que tiene no ha sido la mejor, entonces tampoco es inspirador para él. Entonces cuando mira hacia el futuro no encuentra tal vez una salida adecuada. Y por otro lado, un tema es que podemos mencionarlo, ¿no? Que es el tema de la trascendencia, ¿no? Porque cuando también nos hemos esforzado como sociedad en quitar a Dios de todas partes, ¿sí?
que aparentemente pareciera que en algunos lugares está hasta mal visto nombrarlo. Sí. Entonces, qué difícil que es también poder encontrar o tener los resortes, podríamos decir, emocionales, afectivos, psicológicos y espirituales para poder salir adelante, ¿sí? Entonces creo que como sociedad y como educadores y como padres y como adultos, todos los que nos están escuchando seguramente también, debemos también dejar de un poco la hipocresía de lado, preguntarnos si somos parte o no también de este problema. Es que acá nadie se implica, ¿Y sabés quién es el único que se implica para mal? Vuelvo a repetirte, el Estado. Y con esto te quiero decir, vos dijiste pero no un par de cosas. Lados, no en todos lados. Vos dijiste un par de cosas. La ley de narcomenudeo es importante acá en Tucumán, ¿no? Porque bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno. O sea, yo te explico, acá hay muy buenas leyes, lo que tenemos son muy malos funcionarios. Claro. Ese es el problema. A ver, lo que vos has dicho es perfecto, genial. Vos me decís, ¿cómo hacemos para encontrar una reflexión profunda que cale? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Básicamente, la educación, los modelos. No tenés un buen modelo porque lo detestás a tu viejo, porque es un borracho, porque es un hipócrita, porque es un tipo violento, porque es un discriminador. No lo soportás a tu mamá porque es una careta, porque es una mujer superficial, porque en el fondo decís, esta mujer es una basura, mis padres son una basura, Sí, entonces, y lo mismo le pasa al padre. Mirá los hijos de tarado que tengo. Odiarnos y juzgarnos permanentemente hace que, para no odiarnos, no juzgarnos, nos ignoremos. Entonces ahí genera la soledad y ahí genera el miedo, porque si vos como padre le vas a decir algo a tu hijo, y vos callate, si vos te agarras cada pedo que venís mal, venís violento, venís así, o 3, 4 días que ni sabés de lo que ocurre en la casa. Entonces, para describirte simplemente uno de los tantos escenarios que pudieran existir. Sí. Entonces, ¿sabes qué te diría, flaco? Lo primero, desconectar todo, sin droga. Escuchá esa vocecita interna. Y cuando parezca que no se te va a dar eso, fíjate en tipos como el Apache, que no era buen jugador de fútbol, pero se quedaba como 4 o 5 horas después tirando con la pelota, porque no es que si tenía o no tenía talento, lo que tenía era ganas de llegar, de ser. Y vos también te puede pasar lo mismo. Fíjate, ¿cuál es tu don? Porque Dios a nosotros, nuestro camino está lleno, nuestra vida tiene dones. Esos dones, esos talentos, como vos quieras llamarlo, son los que te están diciendo todo el tiempo a dónde tenés que ir. Y esa voz de la conciencia a esta persona que tal vez nos está escuchando, ¿no? Que se pueda abrir a pedir ayuda, ¿no? Porque a veces que caemos en un voluntarismo y por ahí quedamos igual o peor que antes. Pedir ayuda a alguien que pueda ser profesional y en tu conciencia pedir una ayuda a Dios. Exacto. Y si no, fíjate, a eso que le falta, a ese artista plástico que da charlas motivacionales, le faltan las piernas, le faltan los brazos. Sin embargo, él nada y además pinta y además habla. O sea, si él ¿te puede. das cuenta? No, es que él, gracias a Dios, tenemos gente que puede y que no está y tenemos muchos modelos inspiradores, ¿no? Nosotros, digamos, en Argentina tenemos nuestra historia y en nuestra propia familia seguramente buscar los modelos que te inspiren, que lo vas a encontrar. Finalmente, solo quiero decir esto: si vas a buscar ser libre, fíjate para qué quieres ser libre. Tal vez no sepas ni siquiera lo que es la libertad y por eso la estás aclamando. ¿Libre para qué? Para ser feliz, para ser que esclavo. No es lo mismo que el placer. Claro, vas a ser libre para volver a la esclavitud del placer. ¿Cuánto dura un placebo? Nada, 15 minutos. Bueno, buscar la felicidad te lleva toda la vida y es lo mejor que te puede pasar. Soñemos juntos, nos encontramos, si Dios quiere, el jueves próximo de 19 a 20 horas. Muchas gracias por su compañía.